objetivo la formación artística. Somos parte Ricardo Rubio, Sara March, profesora y doctora en letras, y bueno, yo del grupo asesor de la Escuela de Literatura. Estoy en el sector institucional del espacio, la Escuela de Literatura Los Molinos de Viento. Bueno, les hablo sobre Ricardo. Él ha publicado muchos libros de poesía, narrativas y dramaturgia y ensayos. 12 de sus obras han sido estrenadas en España, una de ellas en España. Fragmentos de su obra poética en alemán, ruso, italiano, catalán, rumano, albanés, gallego y francés. Sobre su obra, Graciela Maturo ha publicado La palabra revelatoria, el recorrido poético de Ricardo Rubio. Ha traducido del idioma inglés al poeta kosovar Getón Kelmendi y dirigió varias instituciones, entre ellas la Sociedad Argentina de Escritores Oeste Bonaerense, la Asociación Americana de Poesía y Grupo Literario La Luna Que. Dirige el taller de nivel avanzado en Escuela de Literatura Los Molinos de Viento. Y bueno, ahora vamos a tener el placer de escucharlo. Siento unos camiones que circulan. Hola. Sí, se te escucha, Ricardo. Se me escucha, bien. Muy lejos lo escucho yo. Sí, se te escucha bajito. Bueno, entonces me Ahí está. Bueno, yo elegí un texto que habla sobre la poesía para leerles, porque pienso que la poesía, si acaso fuera música, sería la música clásica. De modo que todo lo que vale para poesía vale para todo lo que sea el arte de la palabra. No escucho nada. Los ruidos Discúlpame, Ricardo. Celeste, ¿vos estás en el mismo lugar de siempre, que tenés auto cerca? No, estoy más alejada. Estoy en el mismo alejada. lugar, pero en una piecita abajo, así que no. No. Una cosa, por ahí lo que se podría hacer es que cuando no hablemos, desactivemos el micrófono. Ahí está. Vamos a desactivar el micrófono y solo Ricardo va a hablarles. Bueno, muchas veces durante el respiro de nuestra existencia comprobamos que los recuerdos, las experiencias vividas que provocaron en nosotros la modificación de una o de varias actitudes, viven en rincones de la memoria. Tienen su propia ciencia, sus propios valores, y conservan intacto el universo de su momento y vuelven así a la palabra, espontáneos e inmaculados. Es imposible asegurar con absoluta certeza si hacer poesía es una forma de mirar inducida por temperamento o un modo de sentir como resultado de una mirada particular del carácter. Pero podemos comenzar por creer que el centro de interés que llega hasta los ojos y la idea del poeta es el que marcará su estilo. En nuestro afán por estructurarlo todo, acaso buscando caminar por caminos que creemos seguros, intentamos clasificar y separar cada molde, cada forma de expresión que aparece en el panorama poético. Nada hay tan difícil como ajustar a un molde una dimensión móvil e inesperada como lo es la creación artística. Dice un estudioso alemán de nombre Boehringer que el valor de una obra de arte, aquello que llamamos su belleza, reside en su poder de brindar felicidad. Y creo que es necesario agregar que el filósofo Schelling expresó que belleza y verdad son en sí la misma cosa. Maneja el poeta entonces la herramienta capaz de acercarse a la belleza y a la verdad, aun si éstas fueran distintas. Los filósofos suelen investir los límites lingüísticos de cualquier idioma, y aquellas fronteras que pueden atravesar quedan encendidas en palabras inamovibles que pretenden decirlo todo. Es entonces
cuando el juego verbal se transforma en un vértigo permanente y en un deambular inseguro por los pasillos de la especulación. Ningún ser humano puede dejar de abstraer, aunque solo los pensadores y los poetas hacen de este mecanismo su actividad de todos los días. El pensador pensando desde sí, por todos, el poeta en general por sí como reflejo de todos. Pero no tiene la poesía las limitaciones morfológicas o semánticas de un argot consensuado, como es el filosófico, y de eso se trata. En este mundo actual pretendidamente globalizado, sufrimos la paradoja de estar cada vez más solos. Si a esta soledad vinculamos el impulso de nuestros temperamentos, más acostumbrados a disentir que a acordar, enfrentaremos la pérdida, la escisión, la ruptura de lo vasto. ¿Dónde entonces el encuentro? ¿Dónde el enlace? ¿Dónde lo gregario, la civilidad? En medio de la desvalorización ética es la palabra la que puede llegar más allá del simple saludo entre las personas. Algunas cláusulas hasta pueden acercarnos a entender cómo es esto de sentir. Una poesía suele ser mucho más que una ensoñación. Puede reflejar la imagen de una identidad, el símbolo motor y regente de una vida, pero el hecho práctico, el hecho certero y material de su existencia hace de ella un arma para enfrentar la realidad de todos los días. Bien, ese es el texto que quería leerles, y si bien está muy ceñido a la poesía, debemos pensar que la poesía en muy pocas palabras dice una sensación momentánea. Claro que no toda es así, hay poesía con transcurso de tiempo, en realidad hay muchos experimentos, pero lo que es una prosa o lo que es la narración no es más que la operación que se hace sobre un poema, se expande. Un poema dice una sensación de un autor, una novela dice esa sensación, pero embestida de ropajes de todos los días. Entonces se transforma en una alegoría. Una pieza prosaica es una alegoría que en su síntesis sería un poema. Entonces, bueno, de ahí que esto que les leí, que habla solamente de la poesía, abarca en realidad todas las expresiones a las que pueda acceder la palabra. Muchas gracias por escuchar. Perdón, ¿alguien está hablando? Porque no escucho nada yo. ¿Alguien no escucha nada? Sí, Celeste, estaba hablando Ricardo. Ah, bueno, no sé, yo no escucho nada, pero bueno. ¿Y los demás? Fíjate si los demás... ¿Escucharon los demás? Sí, yo escuché. Adriana escuchó. Laureano, Sí, yo sí. Gaby, Sí, también. Estela, Bajísimo se perdía. Vivi. Bajo también, pero sí. Bueno, después vamos a ver cómo queda el video y lo pueden seguir a través del video que va a quedar en la página. Bueno, qué lástima. Susi, te devuelvo la palabra para que vayas presentando a los chicos. Hagan lo mismo, la idea de Laureano fue buena, desconecten el micrófono para que no haya ruido de fondos. Susi, Acá estoy. acá estás, te dejo a vos para que continúes y los vayas presentando. Bueno, perfecto. Bueno, quien nos habló, Sara March, profesora y doctora en letras, egresada de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de Morón. Es directora de la Escuela de Literatura desde su fundación. Se destacó en su tesis doctoral Laberinto de números y figuras de la obra Leopoldo Marechal en 2014. Ha publicado artículos de investigación literaria como Marechal Cortázar, Las palabras se unen, Letra urbana en Miami 2008, El personaje en Macedonio Fernández, Miami 2010, Escribir en las redes sociales, Adecuación del canal oral escrito, Infobae 2014, La estructura circular de dos cuentos de Borges,
y es colaboradora de la Fundación Leopoldo Marechal. Dirige los niveles 1 y 2 de los talleres de escritura de la Escuela Literaria en Los Molinos. Bueno, muchas gracias, Sara. Y paso a presentarles a los siguientes expositores presentes. Estela Maris Bagatín vive en Belgrano, Bragado, provincia de Buenos Aires. Es escritora y poeta, profesora de francés de enseñanza primaria. Ha publicado Golondrina, Cuentos Infantiles, 2006. Fue incluida en la Antología de Amigos de Letras 2008 con poesías y ha participado de la Antología de Cuentos y Relatos 2014. De la Escuela de Literatura Los Molinos de Viento. Es alumna del nivel avanzado dirigido por el escritor Ricardo Rubio. Estela Maris nos leerá La Sombra. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Estela. Sí. Comenzá. Bueno, La Sombra. Cuando ella vio a aquella chiquilla frente a sí, se dio cuenta de que algo raro pasaba, pero no podía decir qué era lo que estaba mal. Vio unos ojos hermosos que la observaban, pero el cabello no correspondía con el brillo de esas aguamarinas. Se separó unos pasos hacia la puerta y desde el umbral del dormitorio vio a la extraña que la seguía con la mirada. Inquieta, como si algo fuera de lo común se fuera a precipitar sobre ella, salió de la casa, tomó el subte como todos los días y se perdió por 20 minutos en la vorágine de la gente camino al trabajo. A las 7 de la mañana ya estaba en el hospital. Alicia, su compañera y amiga desde la facultad, la saludó. Buen día, siempre a tiempo. Bien, hoy tenemos cirugía de hígado en una joven de origen coreano. Una fractura expuesta de un accidente de moto y una apendicitis aguda. Eso por la mañana. Por la tarde, ayudar al doctor Rus y Dios dirá si podemos hacer una escapadita para cenar algo rico en el resto de Pepo, por lo de tu cumpleaños. Ella sonrió brevemente a su amiga y asintió con un movimiento de cabeza. Estaba agotada. Había estado toda la semana trabajando sin cesar en el hospital, donde, a ella le parecía, convergían los accidentados de todo Buenos Aires. Hacía casi 15 años que se recibiera de médica y había entrado al mejor hospital del conurbano con el entusiasmo propio de sus 25 y el deseo de salvar al mundo. Aún conservaba el cuerpo y la cara de una hermosa joven, pero se sentía muy mayor. Había visto la verdad descarnada de la vida a través de sus pacientes. También hubo historias de final feliz que le ayudaron a seguir. Pero en esos años había perdido a la jovencita alegre que amaban sus padres. Tampoco había tenido éxito en su vida sentimental debido al intenso trabajo que realizaban, tanto ella como Mario, su compañero de entonces, un abogado joven, alegre, culto, pero la alegría se fue apagando luego de 3 años de desencuentros. Hoy vuelve a recordar a su prometido en el día de su cumpleaños y al músico amigo que estaba como invitado especial. Ella se había dejado llevar a un estado de ensoñación provocada por las piezas clásicas ejecutadas con verdadera maestría por el pianista. Él, un artista de renombre en América, con quien conversó durante gran parte de la velada. Sintió que una corriente de simpatía se producía entre ambos. Y ayer se habían cruzado a la salida de un edificio céntrico. Él le retuvo de la mano y le pidió que le permitiera hablar con ella, tomar un café. Tenía 40 años y no había experimentado esa sensación de inquietud y ansias que prodiga la vida hasta ese momento, cuando luego de conversar 1 hora frente a un café, él le dijo: «Creo que los astros han conjurado para que nos volvamos a encontrar, ¿no te parece?». No contestó, pero el corazón le dio un brinco y se despidió de él con una sonrisa. Se miró en la vidriera de una boutique para hallar el reflejo de su alegría
y con sorpresa advirtió que la sonrisa daba paso al horror de una calavera superpuesta. Fue una fracción de segundos, quizás mucho menos. Luego se dijo que el cansancio le jugaba una mala pasada. Fin de semana. Ella había estado inquieta toda la tarde. Le costaba concentrarse en el trabajo, hasta que volvió a su casa y esa noche él la llamó para invitarla a cenar al día siguiente y disfrutar de una velada en el Tortoni donde tocaba una excelente banda de jazz. Era sábado y tendría guardia en el hospital. Llamó a Alicia, su buena amiga, para contarle lo sucedido. Ella le dijo que no tenía inconveniente en cambiarle el turno y que no dejara de asistir a la cita. Lucía era una buena persona y merecía ser feliz. Excelente profesional, demasiado entregada a su vocación, siempre gentil, sabía tratar a los pacientes con verdadera calidad humana. Alicia más que nadie deseaba verla realizada con un hombre de su misma sensibilidad y parecía haberlo encontrado. Lucía tomó un largo baño, fue a la peluquería, compró un vestido azul claro que iba perfecto al color de sus ojos y se miró al espejo. Allí estaba la chiquilla que la miraba feliz. Tenía rubor en las mejillas y una hermosa sonrisa. Se volvió para saludarla desde el umbral y le notó una línea de preocupación sobre la frente. Con temor se acercó al espejo. Volvió a sentirse inquieta y de pronto el frío. ¿Qué ocurre?, balbuceó. El cristal biselado alcanzó a proyectar una sombra que la abrazó por completo en el último minuto. ¿Está? Sí, ya está. ¿Listo, Estelita? Sí. Muy bien leído. Gracias, pero estaba nerviosa, ¿eh? Salió muy bien. Salió muy bien, sí. Susi, sí, Ahora pasamos, muchas gracias Estela, ahora pasamos Gracias, a presentar gracias. a Viviana Zaino. Ella es psicomotrista, nativa de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Participó en los talleres de escritura de nuestra Escuela de Literatura. Es además escritora y ha formado parte de la antología de relatos y cuentos 2014, publicados por la institución de la mano de Ricardo Rubio. La autora nos leerá Música para leer. Música para ver. Caía la tarde rosada a lo lejos. La soledad y el silencio volvían a ser compañeros en la casona grande. 4 hermanos convivían desde que los padres abandonaron a la hermana quien hoy era una adolescente por motivos desconocidos. Mientras 2 de los hermanos compraban en el pueblo la mercadería para la semana, ella escuchaba música en su habitación, al tiempo que contemplaba el atardecer y realizaba giros en el piso como bailarina de música clásica, dejándose llevar por las emociones que la melodía producía en su cuerpo y la tranquilidad de la brisa campestre. Giros, equilibrios en punta de pie, brazos elevados como alas, dibujaban una escena única. Un retazo de terciopelo rojo simulaba una alfombra del Teatro Colón. Un paño dorado eran las cortinas que se abrían para descubrir el misterio y dar comienzo a la función. Las imágenes se conjugaban con la melodía de Vivaldi en una de sus estaciones. La primavera o el otoño eran las principales protagonistas por el sutil contraste de la naturaleza que oscila entre un extremo y otro. Sin embargo, ella no lograba decidirse. La música solo duraba 60 minutos, una vez a la semana, en una antigua radio del padre, el único buen recuerdo que le quedaba de él.
Era pasión y gozo, sin permiso para finalizar. Se volvía eterno a esperar 7 días para reencontrarse con su compañera incondicional, la que, minuto a minuto, dibujaba en ella cada nota de la partitura sentida. Mañana ya no la escuchará. Por lo tanto, no había motivos para perderse esta oportunidad. Sus ojos pestañeaban. Su bastón blanco era el sostén sobre el cual giraba y bailaba después de quedar ciega a los 8 años. Listo, Vivi. Yo lo recuerdo al texto, ya terminaste tu texto. Gracias, Vivi. Gracias. Susi, te devuelvo la palabra. Sí, tardé en activar el micrófono, perdón. Ahora ya con menos nervios. Muchas gracias, Viviana Said. Disfruten esto, no se pongan nerviosos. Es que esto lo sentimos tan importante que recién ahora se me pasan los Le nervios. podemos preguntar a Ricardo lo que es, ¿no? Eventos cuando se reúnen los escritores a leer sus obras. Yo no creo que se pongan nerviosos, se emocionan. Son sus nenes. Bueno, ahora nos va a hablar Laureano Gabriel Martínez. Él vive en Córdoba, Argentina. Es docente de música, quien desde hace poco tiempo decidió iniciarse en el camino de la literatura. Aspira a escribir una novela. Por ahora solo ha redactado algunos cuentos. Se encuentra finalizando el módulo 1 del taller inicial dictado por la doctora Sara March. Nos leerá el relato El Pizarrón. Bueno, muchas gracias. De Río Cuarto, hay una pequeña corrección. Bueno, El Pizarrón. Todos los lunes, la alarma del despertador la transportaba sin escalas a los infiernos más profundos y eternos, como si de un puente sonoro se tratase. En un extremo, ella. En el otro, la escuela. Aquel lugar donde cotidianamente realizaba conmovedores esfuerzos para mantenerse de pie frente al mundo. Pero era la vida misma la que, al fin y al cabo, se imponía en ámbitos falaces, e inútil resultaba encauzar realidades en mundos ficcionales. Ella, la profesora de matemática, se sentía víctima de un universo que no concibió y para el cual no fue preparada, y día tras día debía parir verdades no deseadas. Y a los gritos, con denuedo pero de manera infructuosa, intentaba organizar y enseñar. Fracasaba en los dos aspectos. En ese año, las cosas se complicaron más que de costumbre, y esto fue porque el destino quiso que en aquel ciclo lectivo, en primer año, le tocara en suerte un grupo de chicos incontrolables, que le hacía sufrir como jamás lo había hecho en sus años como docente. El único motivo por el que decidió resistir ese martirio fue porque solo le quedaban algunos meses para jubilarse. Ese grupo de alumnos era una especie de tropa suburbana, que tenía problemas de disciplina con todos los profesores, especialmente con ella. Los adolescentes sabían que con la vieja de matemática tendrían riendas sueltas para el desmán. El mayor exponente del caos era un púber obeso a quien llamaban Raulito, un muchacho de 16 años y que por cuarta vez cursaba el primer año de la escuela secundaria. La pobre docente, en más de una ocasión, desbordada por el mal comportamiento de Raúl, había acudido llorando a la dirección pidiendo auxilio. El director la escuchaba con atención y le brindaba todo tipo de respuestas, pero no la auxiliaba. Mire, profesora, dijo el director una mañana, con buen tino, ante el pedido de expulsión de Raúl. No vamos a echar a nadie del colegio. En este momento, expulsar alumnos no es coherente con las políticas educativas. Debemos sostener al muchacho en el colegio y luego veremos qué posición adoptamos con él. Los chicos deben estar en el colegio. Un lunes de primavera, cuando ya se palpaba el fin de año escolar, Raúl decidió protagonizar un hecho que sería recordado por muchos años en los pasillos del establecimiento. Resulta que Raúl comenzó la jornada con ánimo desestabilizador, y no bien entró la vieja de matemática al aula, no tuvo mejor idea que colgarse el pizarrón que estaba clavado contra la pared. Acto seguido,
Una decena más de muchachos y algunas chicas hicieron lo mismo. Se treparon a lo largo del pizarrón, mientras el resto del grupo alentaba como una manada, gritando y alentando desde sus lugares, parados sobre sillas y mesas. La vieja de matemática no tuvo mejor idea que reaccionar gritando, desaforada, mientras las lágrimas le corrían por su rostro, arrancadas por la furia. Se cae, gritó Raúl, cuando sintió que el pizarrón comenzaba a ceder bajo el peso de quienes estaban allí trepados. La docente intentó en vano, mediante gritos desbordados, que los muchachos volvieran a su lugar. Como era de esperarse, los tarugos cedieron y el pizarrón se vino abajo, y allí quedó, tirado en el piso. Todos los que habían caído con él, enfervorizados, se pusieron de pie, emitiendo gritos triunfales. Aunque, minutos más tarde, de a poquito, todos dejaron de hacer ruido. Les impactó ver a su profesora por el suelo, quebrada en llanto. Hasta Raúl decidió que callarse era la mejor opción. El silencio se extendió por toda el aula, dejando sus huellas en cada alumno. Quizá duró 2 o 3 minutos, una eternidad. Nadie pudo hablar. Entonces la mujer intentó pronunciar palabra, y aquel tirano silencio, de algún modo, hizo de sostén armónico al débil hilo de voz. Vamos a darle a este pizarrón el entierro que se merece, dijo con cierta serenidad la profesora. Ayúdenme a llevarlo al patio. Fue así que entre todos levantaron el pizarrón. Los alumnos, incluso Raúl, profirieron miradas curiosas. Esta vez obedecieron. La vieja de matemática se dirigió en un santiamén al depósito de la escuela y trajo consigo, ayudada por el propio Raulito, 3 palas que fueron usadas para cavar un pozo lo suficientemente amplio para enterrar el pizarrón. Los chicos trabajaron como nunca antes e incluso siguieron cavando cuando comenzó el recreo. 10 minutos más tarde, en el momento que el timbre sonó para que los estudiantes volvieran a ingresar a clase, el docente de historia se acercó y le preguntó a la profesora qué estaba haciendo. Murió el pizarrón, dijo ella, y agregó enseguida en un susurro. En realidad, lo mataron los chicos, pero yo prefiero que ellos crean que se murió solo, de viejo. Es posible que sea culpa nuestra de que haya muerto. Por favor, protejan a los demás pizarrones. El profesor de historia asintió y se marchó casi corriendo hacia el interior del establecimiento. Minuto después llegó a la escena el propio director, cuando ya el pizarrón había sido arrojado al pozo y los chicos lo estaban tapando con tierra. ¿Puede saberse qué está pasando acá? Finalmente ha sucedido, señor director, dijo la vieja de matemática. Un pizarrón ha muerto en funciones. Por favor, que su muerte no sea en vano. El directivo, a juzgar por su expresión, seguramente supuso que la señora había enloquecido. El pobre hombre resolvió las cosas lo mejor que pudo. Del pizarrón aquí se dirá que no estuvo mucho tiempo bajo tierra. Esa misma tarde, los profesores del colegio, urgidos, desenterraron el objeto del pozo con sus propias manos, mientras criticaban a la loca de matemática. Lo lavaron y lo volvieron a clavar en la pared. Jamás nadie habló del tema, aunque en el futuro a todos los docentes les incomodaba dar clases en el aula del pizarrón muerto. Pero como nunca hubo olor a cadáver, todos siguieron negando su muerte, hasta el día de hoy. De Raúl no se dirá demasiado, porque poco se sabe de él. La única certeza es que día después de lo sucedido, abandonó la escuela y jamás se lo volvió a ver por allí. Bueno, Laureano, tomo la palabra hasta que Susi... Muchas gracias. Te voy socorriendo, Susi. Muchas gracias. Gracias, Laureano. No, gracias a ustedes por escuchar. ¿Quién, Susi? Ahora, ¿Quién vas a presentar? Ahora va a continuar Adriana Pereira. Ella reside en Santa Fe, Argentina. Ha participado en concursos literarios escolares. Es contadora y profesora. Por esta razón solo redactó textos sobre administración, pero le agrada escribir desde muy temprana, desde muy pequeña, como una forma de exteriorizar lo emocional. Anhela aprender a expresar sus pensamientos e ideas de forma literaria, pero ella asiste en la actualidad al taller de escritura 1, módulo 1, dirigido por la doctora Sara March. Leerá Las mariposas. Buenas tardes.
La madrina de Josefina, quien era su tía abuela, profesaba el espiritismo. La mujer, nacida a principios del siglo XX, precisamente en el año 1919, poseía poderes de clarividencia y por ello se comunicaba con espíritus. Siendo aún una niña, privilegiada por la condición de ahijada, Josefina pudo presenciar mesas espirituales, sin discernir aún lo que en realidad sucedía. La gente reunida en el comedor estilo clásico, a media luz, con una cruz de madera y una jarra con agua en el centro de un mantel blanco, tenían contacto con las almas que necesitaban ayuda. Así transcurrió su niñez y juventud, en una familia que hablaba de forma misteriosa sobre estos asuntos, sin definir si era real o solo una fantasía, si era prohibido o si el secreto era producto del temor. La noche del 22 de agosto de 2002, mes de su cumpleaños, Josefina tuvo un sueño. Pasados 6 meses de la muerte del padre y 3 de la madrina, la joven soñó con ellos. El padre le sonreía con su mirada celeste como siempre, cuando la abrazaba con ternura. Estaba acompañado por otra persona de quien solo veía la espalda. Ella vestía una túnica oscura y en la cabeza se destacaba un turbante. Josefina se acercó y al sentir la presencia se dio vuelta de inmediato. Era la madrina que le decía: «Toma esta mariposa blanca». En ese instante preciso, la mariposa tocó la palma de la mano derecha y se desvaneció la imagen. Al otro día, el sonido acompasado de las agujas del reloj la despertaron. Se sumergió en la rutina normal de sus días y recordó el sueño sin entender el significado aún. A finales del año 2003, Josefina se fue unos días de viaje a la zona del Tigre, en Buenos Aires. Estaba embarazada del segundo hijo, por eso sentía algo de cansancio. Luego del almuerzo, se fue a reposar bajo los árboles que dejaban filtrar los rayos dorados de la siesta primaveral. Desde una hamaca paraguaya, observaba a Máximo de 2 años, quien subía unos juegos. El marido también la acompañaba, sentado a la mesa de madera rústica. En un momento, el niño se desprendió de los pasamanos desde los 3 metros de altura y se cayó de espalda, quedando inmovilizado en el suelo. Josefina corrió hacia él, mientras escuchaba los reclamos del marido como un lejano eco que se perdía entre los demás ruidos del lugar. Antes de llegar a su hijo y levantarlo, pasó una mariposa blanca, casi rozándole el rostro. La madre y el niño lloraban sin consuelo. En la mente de la mujer se recreaban imágenes de una columna fracturada, de verlo sin poder caminar y de todas las posibilidades que podían sucederle a raíz del golpe. No se cansaba de repasar esas circunstancias pesimistas. Lo levantó y lo apoyó en su panza prominente, haciendo caso omiso de los gritos del marido, que en lugar de aliviarle el dolor, lo profundizaba con reclamos por la falta de cuidado. Se sentía culpable, irresponsable, fatal como madre. Llevó a Máximo al baño, le lavó la cara, calmó con caricias el rostro y pronto el llanto cesó. Lo paró nuevamente en el suelo para probar cuánto dolor soportaba el cuerpo golpeado y, sorprendiéndola, Máximo salió caminando como si nada hubiera pasado. Recordó al padre, a la madrina, y entendió el mensaje del sueño. Nuevamente las lágrimas asomaron en la mirada, pero esta vez de agradecimiento por tener la esperanza de estar siempre acompañada por la mariposa blanca. Transcurrieron los años, y en muchas ocasiones el pequeño insecto estuvo presente. Momento de tristeza, de soledad y de confusión fueron minimizados en el dolor por el aleteo fugaz de la mariposa. Esa presencia dibujaba en el rostro de Josefina la alegría de lo mágico. La noche del verano de 2013 estaba la mujer y su familia en un restaurante cubano, una casa de principios del siglo XX refaccionada. En los últimos años, el gobierno comunista del país había permitido una actividad comercial restringida como única fuente de inversión privada. La familia de Josefina se ubicó en la segunda planta del salón
que tenía una inmensa ventana con vista a la ciudad. Los techos eran muy altos y de ellos colgaban unas extraordinarias lámparas de cristal que llamaban de inmediato la atención. Otros grupos de personas ocupaban distintas mesas cubiertas por vajilla inglesa, manteles de hilo blanco y vasos de cristal. Era volver en el tiempo de la colonia. Recibieron la carta con el menú. Eligieron lo más parecido a la forma de alimentación argentina: carne cortada en finas tiras y verduras al vapor. Mientras esperaban el plato de entrada, una mariposa negra muy grande revoloteó sobre las cabezas de toda la familia. Josefina endureció las facciones. No apartó la mirada del movimiento de la mariposa y reflejó la preocupación que pasaba por la mente. ¿Qué estará anunciando? ¿Habrá pasado algo en Argentina? Exteriorizar las dudas sabía que arruinaría la cena, pues el marido, lejos de creer en los mensajes a los cuales ella estaba acostumbrada, los trataba con burla y con desmedro. Por ello no dijo nada, pero sus hijos, que la observaban callados, al ver alejarse a la mariposa oscura, preguntaron: ¿qué pasa, mamá? Rápidamente elaboró una respuesta que minimizara el sentimiento negativo que le invadía todo el cuerpo, pues a la mañana siguiente debían volar desde la capital cubana hasta la costa donde se encontraba el complejo hotelero. La respuesta de la mujer fue sencilla: nada, mi amor, a nosotros nada. Pasó la familia 15 días de vacaciones en ese país. De regreso a Argentina, dentro de las novedades que la hermana le transmitió a Josefina, le dijo: ¿sabés quién murió cuando vos estuviste de viaje? Ella no tenía ni la más remota idea, por ello le expresó indiferente: dame una pista, un dato, o algo que me ayude para poder saber de quién se trata. La otra mujer hizo referencia a la persona que más había odiado al padre. La maldad, la envidia y toda la agresión que podría contener un alma, Cacho la tenía hacia el padre. Quizás lo aborrecía por haber sido protegido por los tíos, admirado por su conducta y el carácter introvertido, o solo porque existen personas que, aún teniéndolo todo, se sienten sin nada ni nadie. Así era la relación de odio y desprecio entre los primos. Recordó el momento en que Cacho irrumpió en la casa del padre para desearle la muerte, insultarlo y humillarlo. Esta muerte había sido representada por la mariposa negra, no tenía dudas. Josefina miró el cielo preguntándose cuál sería el lugar para las dos, la oscura y la blanca. ¿Cómo sería ese mundo donde habitan? ¿Cuán diferentes podría imaginarlos? Suspiró profundo, sabiendo que un día también ella sería una mariposa, pero aún no tenía certeza del color. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ahora va a hablar Gabriela. Ella vive en Resistencia, provincia del Chaco, Argentina. Es alumna de la escuela, se encuentra realizando el taller de escritura 1, módulo 1, conducida por la doctora Sara March. Nos leerá el relato La leyenda del Valle de la Luna. Bueno, la leyenda del Valle de la Luna. Cuando las tropas de San Martín cruzaron los Andes por la región de Cuyo, allá por el 1817, se contaba entre sus filas a un tal Furibundo Valle, oriundo de Catamarca. A los 18 años se había enlistado para servir a la patria con los mismos ideales de honor y gloria a flor de piel que siguieron brotándole 20 años después. Morocho y altísimo, tenía en su vida dos convicciones, dos amores por los que estaba dispuesto a matar o morir. Uno, la inquebrantable lealtad por su patria. Sostenía que era grande, que tenía un alma grande, que tenía gente grande, que merecía que los hombres que vivían en ella la cuidaran con su vida. La otra, un absoluto e inclaudicable amor por su Serena. Serena Luna lo conoció un año antes del cruce en las festividades de la Virgen del Valle. Ella zarandeaba su vestido de volados y el pañuelo blanco. Él la sacó a bailar una samba. Se reconocieron más que conocerse. Ya habían estado juntos en otra vida, en otros tiempos pasados. Nunca más se separaron. Al terminar las fiestas, pidió de manera oficial su mano y se casaron de inmediato en una capilla de pueblo porque él tenía que partir. Una noche,
casi un mes después del matrimonio y de dejar a Serena en Catamarca, un soldado entró a la tienda de campaña de Furibundo y se descubrió la cara llena de mugre. Era Serena, que se había puesto las ropas de batalla para seguir al amado a sabiendas de que él no permitiría que lo acompañara. La alegría que arrebató a los dos fue tan grande y tan profunda y tan conmovedora que olvidaron el lugar y la locura de una mujer en medio del combate y se fundieron en el abrazo más apretado y largo que jamás se hayan dado dos seres humanos. Luego de la primera noche de calor en mutua compañía bajo mantas de bayeta, calor de cuerpos y de almas, calor de futuro compartido, de comidas caseras, de familia y niños corriendo por el patio, la tropa tuvo que emprender la marcha. Serena se puso al lado de su hombre y él sabía que no podría disuadirla. Una batalla tras otra retrasó el avance del ejército de los Andes, Potrerillos, Achupallas, Las Coimas. En la primera, el coronel Las Heras ordenó a infantes y granaderos, entre estos Furibundo, el ataque a una posición realista. Las batallas se ganaron, fueron violentas y costaron muchas vidas. Los soldados lucharon con la fuerza de sus ideales, con la patria en los ojos, los brazos y el corazón, con la sangre celeste y blanca, sin descanso ni tiempo ni dudas. Furibundo, como sus pares, era Argentina peleando, era su casa, su suelo, su Catamarca querida. De repente, sin verlo, sin aviso, un sable enemigo atravesó a Serena dejando la estela plateada del reflejo del sol en el filo. Furibundo corrió desesperado para llegar a tiempo de que cayera en sus brazos. Seguían abrazados, cuando un soldado realista le clavó un puñal en la espalda sin saber cuán agradecido caía sobre su amada. Para Furibundo Valle, Serena Luna fue el mejor regalo que le dio la vida. Compartió con ella esa historia de amor que recordaría aún después de muerto. Y es por eso que aquellos que fueron testigos bautizaron el lugar como Valle de la Luna, para que ambos vivieran siendo leyenda hasta hoy. Muchas gracias, Gabriela. Ahora va a hablar Celeste Baliari. Ella reside en San Juan, República Argentina. Nuestra escuela de literatura es su primera experiencia literaria. Está realizando el taller de escritura nivel 1. Nos leerá El teléfono. El teléfono. Tan particular como su nombre era la vida de Meridiano Buenanoche. Un hombre que nació para viajar por la vida mitad despierto y mitad dormido. En algún momento el mundo comprendería el motivo de su oficio, y mientras tanto la gente se pegaba como un imán a las ventanas de su casa con tal de descubrir sus habilidades, o al menos asegurarse de que eran reales. Casi nunca se molestaba con nadie, era tan tranquilo que no usaba reloj, porque para él no existía el tiempo. Cuando lo llamaban, se pasaba horas, segundos, minutos o días hablando, o mejor dicho, oyendo, porque lo que hacía era eso, ofrecer oídos. Algunas veces se mostraba serio, otras riéndose a carcajadas, y en simultáneo dibujaba en el aire con los dedos de las manos y los pies. Nunca pronunciaba más de 2 o 3 palabras por llamada, y lo mismo, todos se quedaban encantados. No resultaba fácil para cualquiera, era un tema de intuición, pues había que oír con los huesos, aunque arrastrara algunas complicaciones después. Cada problema con la solución en sus entrañas, solía pensar. Resulta que un día cualquiera, mientras Meridiano hojeaba el diario, las palmas le ardieron cuando leyó la noticia. Inventan un nuevo dispositivo para leer acostado sin usar las manos. Leer un libro a la noche, dejando las manos calentitas dentro de la colcha. Sonaba excelente. De golpe, se levantó del sillón, miró un rato a la nada y la emoción que le causó la noticia le descontroló el tren inferior. Los pies se le impulsaban hacia arriba para saltar, pero la cadera los aplastaba con la fuerza contraria para que no se despegaran del suelo. Si no, el vecino del piso anterior vendría otra vez a pedirle que dejara de zapatear porque se le iba a caer la lámpara del techo en la cabeza. Entonces, como una escultura de yeso con aire surrealista, se quedó solo sonriendo con la cara, las orejas y las manos, y endureció las piernas, el pelo y los dientes. Estaba pleno y a la vez confundido. El hecho fue que se acomodó y siguió leyendo.
Buenanoche necesitaba ese dispositivo lo más pronto posible. Salió a la calle y se dirigió hacia el comercio que indicaba el diario. Helaba. Caminó un poco más rápido, pero el frío aumentaba tanto como el volumen de la ansiedad que nacía en su pecho, así que volvió a casa a ponerse una campera. Cuando abrió la puerta, notó que el diario que había dejado sobre el sillón se congelaba. Le llamó la atención que, minutos antes, el mismo diario le estaba quemando las manos. No pensó demasiado para no asustarse. Tomó el abrigo y se fue corriendo. No vaya a ser que le cerraran el negocio. Durante el camino, se acordó de aquella mujer que le pidió ayuda sobre cómo leer el diario parada sin que se le cansen los brazos, y él no supo resolverlo. O de aquel otro hombre que deseaba mantener las manos calientes mientras tomaba una bebida fría en un vaso de vidrio. Imágenes que pasaban por su cabeza casi como las ráfagas del viento que le congelaba las orejas. Aquella noticia aceleró las conexiones multiformes de la cabeza y en ese instante tomó una decisión irrevocable para su vida. Nunca más dejaría las preguntas inconclusas, pues sería como imaginar palabras sin letras o libros sin lectores. Todo llegaría en el tiempo indefinido y se manifestaría en el momento justo, cuando el espacio traspasara la piel y los huesos dibujaran la emoción del cuerpo transformado en respuesta. Al llegar, el comercio había cerrado. Estuvo a punto de sufrir un ataque de ira, de no ser porque su otra mitad comprendió inmediatamente la causalidad de los hechos, y entonces respiró profundo y se imaginó el aparato. En ese instante cayó en la cuenta de que era él, y solo él, quien tenía que diseñar un dispositivo propio para leer acostado con las manos dentro de la colcha. Estaba tan ensimismado que se agitó del susto en el momento en que vibró el celular que cargaba en el bolsillo. Era la mujer de la otra cuadra, que le decía sollozando que el diario estaba frío, tan frío que no podía tomarlo con las manos, y le había pasado no solo una vez, sino varias. De pronto, Meridiano se encontró en medio de una figura tridimensional que lo atravesó, y se pudo ver a sí mismo con los ojos entrecerrados, mientras se le fundían las manos entre fugaces formas y tamaños hasta desaparecer. La señal del nuevo invento se develaba. Guantes de lana para leer diarios fríos, con goma en los dedos para pasar las hojas sin que resbale. Los ojos se le agrandaron y una leve sonrisa se vislumbró en el rostro. «No más diarios congelados», le dijo al espejo, acercando los ojos y mirándose el lunar hospedado en la mitad de su frente. Así, cada día sonaba el teléfono y la gente lo interrogaba sobre la forma posible de ir al baño en el medio de la noche, tener que levantarse, o sobre alguna manera de que la bombilla del mate se autolimpie luego de tomarlo sin que se den cuenta los invitados. Meridiano no contestaba de inmediato, porque el momento culmen de concentración y vivencia en imágenes sucedía horas, minutos o días después. Cada vez lo conocía más gente, y llegó a recibir tantas llamadas que un día, así como si nada, se quedó sordo. Sentía el celular que vibraba, pero al atender, nada. Solo un eco lejano de su propia voz entrecortada. Poco a poco dejaron de solicitarlo, y aunque Meridiano ocupaba todo el tiempo que no existía en recuperar el oído, nadie llamaba. Entonces se tendía en la mesita del teléfono y se quedaba allí, esperando las noches. Muchas gracias, Celeste. Gracias, Celeste. No, gracias a ustedes. Bueno, creo que han leído todos ya, ¿no? Sí, han leído todos. Han leído todos. ¿Algún comentario de ustedes sobre las lecturas? ¿Yo puedo hacer una? Sí. Me hice muchas imágenes con cada lectura y me encantó la experiencia, solo eso para decir. Bueno, ¿y ustedes, gente? Hay que hacer esto más seguido. Hay que hacer esto más seguido. Bueno, sí. Quiero que me comenten en pocas palabras la experiencia de la lectura y de escuchar a otros con la misma vocación de escritor. Me encantó descubrir mundos diferentes a través de lo que leyeron, es decir, de cada historia. ¿Me escuchaste? Sí, yo estoy escuchando. Laureano, vos que estás más en el mundo de la docencia, ¿qué te pareció esta experiencia? Me gustó mucho porque, digamos, entiendo como que uno que
cuando escribe algo, o sea, vuelca todo su ser, ¿no? El corazón, la cabeza, toda su energía, todo, y creo que también, digamos, es un acto, digamos, es como mostrarse completamente uno tal cual es, así que en gran parte los pude conocer un montón gracias a lo que leyeron, digamos. Bueno, espérenme un minutito. A ver, estoy tratando de convencer a Ricardo de que cierre él. Le pedimos todos entonces, Le Ricardo, pedimos por favor. todos, sí. Por favor, cerrar. Yo tenía una pequeña poesía que Ricardo me permitía leer, pero ya como todos leyeron uno no dije más nada, porque si no queda mal. Laureano, ¿estás ahí? Hola. Laureano. Hola, Sí, estoy acá, estoy acá. ¿Me están- Laureano, yo también soy docente y vos sabés que a mí me quedó una duda. ¿Es algo que querés decir sobre el pizarrón, digamos, arqueológico como que quedó en desuso, o es realmente... Estelita, Ricardo va a decir unas palabras y después de que él hable con ustedes, con todos, si querés le preguntás a Laureano la consulta, dejale cerrar la idea a Ricardo. Por favor, no, yo como no hablaba nadie me No, quedé... es que el micrófono de Ricardo no se escucha, va a hablar desde... Vamos a tapar todos los micrófonos. Escúchame, va a hablar desde los molinos, desde el micrófono personal mío. Bueno, estos problemas técnicos. Se me escucha ahora, supongo. Sí, se escucha. Bien, bien. Yo quería comenzar con Laureano. Baja un poquito ese volumen. Eso, ahí está. Y Laureano, dijeron que era de la ciudad de Río Cuarto, es una ciudad de artistas. Impresiona con el vocabulario y la búsqueda de lo formal, ¿no? Y después con el remate ingenioso y sagaz. Yo creo que en lo formal habría que trabajar para hacer una cosa homogénea en todo el texto, para que todo tenga la misma altura, porque hay momentos que tiene demasiada altura el vocabulario, pero es muy bueno poder manejarlo de esa manera, ¿no? En el caso de Viviana, que también me pareció que es de Córdoba, por el acento, también maneja un muy buen vocabulario. Ella es muy visual, es quizá la más visual de todas, que las imágenes también me impresionaron. Y me había olvidado que Laureano menciona el pizarrón, es un símbolo digno de ser analizado. Lo que pasa es que no sé si en algún momento mencionó si el pizarrón era negro o verde, en cuyo caso sería distinta la interpretación, ¿no? Bueno, Estela yo la conozco mucho porque es alumna mía, con su siempre enigmático texto, marcando mucho el suspenso. Es imaginativa, pero el lector nunca acierta, nunca espera por dónde va a salir el remate. Adriana, en un principio me pareció estar escuchando algo de Los Invisibles de la Ferrere. Creo que es coloquial, maneja el lenguaje coloquial, es un lenguaje distinto al de los demás. Es un lenguaje que se está usando mucho en la novela, por ejemplo, pero sin caer en los defectos que habitualmente tienen los escritores de novela, y estoy hablando de escritores con nombres sonantes. Es un coloquialismo, pero tendría que acercarse lo más posible, alejarse lo más posible del lugar común.
Por momentos parece que se acerca demasiado. No es que he escuchado algún lugar común precisamente, pero se acerca demasiado y eso debiera evitarlo. En el caso de Gabriela, bueno, Gabriela parecía el principio de una novela histórica muy bien llevada, no tiene miedo a la figura y por eso aparecen en ello tropos y metáforas, y me hicieron acordar de un autor que con Estela manejamos algún tiempo, que es Manuel Escorza, el peruano, que también maneja así el tema histórico en cierto modo, no muy antiguo, pero sí histórico, o manejó porque ya no vive el hombre. Y también con figuras, con tropos y metáforas, me gustó mucho. Por eso digo que el nivel ha estado muy parejo, y en el caso de Celeste, con su lenguaje natural, me pareció el lenguaje más homogéneo de todos, o sea, todas las palabras se llevan muy bien, tiene muchísima inventiva, también de algún modo se acerca a Gabriela en cuanto a la creación de tropos y de metáforas y utilizar las comparaciones, cosa que es muy buena en narrativa. Si bien en poesía no deben usarse las comparaciones ni las analogías porque está mal visto, en narrativa es precisamente donde se deben usar el cómo, el parece que, todo lo que simbolice una analogía. Bueno, por estas razones me parece que hemos estado bien, hemos estado contentos y hemos estado alegres con el nivel de las lecturas. Bueno, un abrazo a todos. Tomo la palabra. Gracias, Ricardo, por dedicarnos de tu tiempo. Y a ustedes también, ¿no? Les agradezco porque, bueno, aceptaron esta iniciativa. Y bueno, nos iremos viendo en las semanas alternativas, y acá vamos a discutir un poco con Ricardo cómo vamos a preparar los niveles para irles diciendo quiénes pueden y comenzar más rápido, más prontito de lo esperado con él el próximo año. Los despido, ¿les parece? ¿Alguien quiere comentar algo? A mí me gustó mucho toda esta iniciativa, Sarita, y es un gusto volverte a escuchar. Ahora sí, Estelita, discúlpame, sí. Yo te había cortado a vos, estabas preguntando algo a Laureano sobre el tema del pizarrón. Es que justamente Ricardo se me anticipó, porque yo tenía esa, digo, si es algo irónico, si es como decir, bueno, que el pizarrón no debe de existir, etcétera, porque es la muerte del pizarrón. No me acuerdo cómo se dice la figura literaria para decir eso, no es ironía, no es como una... Ay, no me sale. Bueno. Quería saber qué sentido le quiso dar a eso, y justamente Ricardo le preguntó. Dice que en vez de vivificación es todo lo contrario. ¿En lugar de qué? De vivificación. Sí. Pero de alguna forma está personificado igual. Sí. Es una prosopopeya, sí. ¿Cómo es? Prosopopeya. Bueno, por eso no sabía. Cuando a la cosa se le da vida, como si fuese vida. El hecho de enterrarlo es como lo entierran el pizarrón como si fuese una persona. Irónicamente, no sé, me parecía que quería decir que era la muerte del pizarrón, que no iba, como ahora todo es con computadoras, ¿viste? Yo pensé de que era un adelanto sobre eso, que está bien, ¿no? Explícanos un poquito ese sentido un poco filosófico que quisiste conservar, sobre todo en el final del relato. Bueno, muchas gracias por el interés, ¿no? Yo básicamente lo que quise explicar es que más allá de lo tecnológico, porque no iría por ahí el sentido, creo yo como docente que el pizarrón es un símbolo educativo, digamos, de otros tiempos. Entonces, por eso. Lo que quiero decir es que, digamos, muchas de las falencias educativas, digamos, la deserción, el bajo nivel educativo, un montón de cuestiones que están mal en la educación, se debe a que la estructura educativa no se ha actualizado a los nuevos tiempos, pero no por lo tecnológico, digamos, sino por una cuestión, digamos, de estructura de escuela en todos los sentidos. Entonces yo pienso que la escuela, este viejo formato de escuela de la edad moderna ya está muerto.
pero nosotros docentes nos seguimos negando a esa muerte y seguimos enseñando como se enseñaba hace 200 años. Y obviamente fracasa porque los chicos tienen otras necesidades, digamos, sería eso. Entonces lo había captado perfecto. Bueno, me alegra entonces. Y desde el punto de vista estético te ha quedado un trabajo muy lindo. Bueno, fue un gusto, chicos, los dejo tranquilos, ¿eh? Y que se repita. Sí, esperemos que el próximo año volvamos a reunirnos. ¿Alguno más? Vivi, Celeste, Adriana, ¿querés comentar algo? Bueno, yo agradecer este espacio, me encantó, nunca había vivido algo así, estar al lado de otros escritores, realmente para mí es el regalo del 2015, hermoso. Bueno, gracias. Vivi. Sí, yo también quería agradecerles por esta posibilidad, también me gustó mucho escuchar a otros escritores y creo que son eventos que nos enriquecen mucho. Así que muchas gracias a todos. Bueno, y yo quiero agradecerles a ustedes, bueno, y a Ricardo, que me han seguido en la aventura virtual, ¿no? Yo le decía a Ricardo que es posible reunir gente a través de internet y a través de la tecnología y gestar encuentros como estos. Hemos demostrado que se puede. Gente, bueno, los veo en las semanas y los saludo, será hasta prontito. Hasta prontito, Sarita. Un abrazo grande para vos, ¿eh? Bueno. Susana, antes de cerrar, a ti te quiero agradecer que has dirigido este encuentro. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que estoy encantada con la experiencia y que se vuelva a repetir. Disculpen por los nervios del inicio, pero creo que todos estaban nerviosos, menos Ricardo y yo, todos. Bueno, gente, yo también estoy... Un beso grande, Adriana. Estoy emocionada más que nerviosa. Me gustó escucharlos y me gustó el comentario de Ricardo. Pues yo también tengo mis expectativas hacia ustedes. Los saludo ahora sí, nos vemos en la semana. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.